Entonces, esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros José Roberto Solano Pérez, gerente de análisis económico, cambiario y bursátil en Monex. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. Un saludo cordial a tu auditorio. Qué gusto saludarte. Bueno, pues evidentemente las últimas semanas han estado definidas por el dato de inflación. Todo comenzó con el 8.6% de Estados Unidos. Eso llevó a que aumentaran el Comité de Mercados Abiertos del Banco Central de la Reserva Federal en 75 puntos base. La inflación en México repuntó 7.88%, ya no fue su techo en abril y bueno, en la primera quincena de junio pues la cosa generó cierto nivel de preocupación, 75 puntos base también en nuestro país. Y luego vemos que el presidente del Banco Internacional de Pagos, Agustín Carstens, pues sí menciona que está, digamos, en la visibilidad de los bancos centrales tratar de lograr un aterrizaje suave, pero se va dibujando la posibilidad de una recesión en Estados Unidos y por lo tanto en el mundo, porque eso nos implica directamente. Y en ese contexto llegamos a esta semana, Roberto. ¿Cuál es el panorama? Sí, mira, tú bien platicas de justo el comentario del Banco de Pagos Internacionales, en donde pues obviamente genera una mayor visión de rapidez y ser más decisivos en cuanto a las decisiones para contener la inflación, y esto que se convierte en un problema aún más en lo que resta de este 2022. Hay que destacar que pues obviamente no solo el tema del aumento de tasas de Banco de México, pues también viene con revisiones a las expectativas de inflación, que esto pues obviamente genera todavía generaba cierta incertidumbre de lo que podríamos estar viendo para los siguientes meses. Como tú bien señalas, también pues el tema de recesión sigue aumentando. En este escenario, pues también todavía los mercados siguen bastante cautelosos porque pues todavía no vemos este cruce entre un retroceso económico y una posible caída en las utilidades de las empresas eventualmente, y esto pues obviamente abrirá la posibilidad de haber todavía importantes periodos de volatilidad, por lo cual pues todavía los mercados, si bien han recuperado ligero terreno la semana pasada, pues todavía en lo que va del 2022 pues falta un camino por recorrer. Habrá que estar muy atentos, ya que pues hoy por hoy pues todavía los commodities siguen pues a la alza. Sin embargo, hacen una pausa, tanto el tema del petróleo como los granos han hecho una pausa, y como bien sabemos, pues el tema de los energéticos y de los alimentos han sido factores que contribuyen a esta visión, pues ya de datos contundentes de elevada inflación, y como vemos también pues de expectativas para lo que resta del 2022. Así es. Ahora, algo que me ha llamado la atención, bueno, pues es el tipo de cambio, ¿no? Porque después de la decisión se fue, digamos, asumiendo por parte del mercado antes porque estaba muy señalado que iban a ser 75 puntos base, fue una decisión unánime, por cierto, pero ha estado debajo de los 20 nuevamente, 19,86 en este momento. ¿Cómo explicas el tipo de cambio? Pues mira, si vemos el tipo de cambio al día de hoy, pues sí vemos que hay una apreciación importante respecto a la semana pasada, casi del 2%. Sin embargo, si nos vamos más hacia el cierre de mayo, pues veríamos que todavía sigue estando una ligera depreciación del 1%. Al día de hoy se ubica en 19.86, y como tú bien señalas, creemos que pues obviamente el mensaje contundente de Banco de México sobre el tema de alza de tasa de interés pues seguirá siendo un factor que contribuye a la fortaleza de la divisa. También vemos que en general pues el dólar index el día de hoy toma un ligero respiro después de los máximos que estuvimos observando hace algunas semanas que platicábamos justo en tu espacio. Digamos que la pausa en los commodities podría dar cierta holgura para que el dólar index no genere presiones adicionales, y a este factor, como bien te platicaba, de la contundencia de Banco de México, que vamos, este movimiento podría resultar pues muy alineado a lo que hace la Fed, pero históricamente no se había presentado en el país con estas proporciones, y si bien todavía no podríamos dar lectura con mayor proporción en los siguientes movimientos, sí vemos que obviamente favorece para que el peso al día de hoy pues no muestre una depreciación importante como ya lo habíamos observado semanas previas. Claro. Por cierto, ¿ustedes dónde ubican que va a estar la tasa de referencia hacia finales de este 2022? Pues mira, habíamos platicado en alguna ocasión en tu espacio hace algunas semanas que ubicamos la tasa de referencia en 9.50. Sin embargo, pues no descartamos que habría que estar pues todavía pues un poco abiertos a ver si puede haber movimientos adicionales. Bien sabemos que pues este terreno tanto de inflación y como decisiones de bancos centrales ha cambiado muchísimo. Bien apuntabas al principio de la llamada que el tema todo cambió desde el dato de inflación en Estados Unidos,
y desde la decisión pues contundente del Banco Central de la Reserva Federal, y a partir de ahí pues diversos bancos centrales empezaron con movimientos o con visiones más abiertas. Incluso el Banco Central Europeo ya también evalúa algunos movimientos. Entonces, creemos que ese es el nivel que traemos al día de hoy. Sí existe una posibilidad importante a revisiones, Rodrigo, y si hay algún cambio, con todo gusto, pues nuestro economista lo estará publicando y con todo gusto te lo estaremos compartiendo a la brevedad. Claro, por supuesto, sí, porque pues está cambiando esto de manera muy rápida. Justo leyendo el análisis que hace el Banco Internacional de Pagos, ellos mencionan algo que me parece muy acertado, que es una policrisis, ¿no? Una crisis múltiple que ya traíamos desde 2021 en términos del proceso de inflación. Ahí todavía a mediados del año pasado se discutía si era transitoria o persistente. Evidentemente ha resultado persistente, y lo que me ha llamado la atención de ese análisis es que mencionan que no necesariamente el tema de Ucrania es el gran factor que está definiendo la inflación en donde está, sino más bien pues uno más que está contribuyendo en una nueva fase, digamos, de dinámica en la generación e información de los precios a escala global, es decir, la inflación, y en ese contexto, bueno, pues va a ser interesante ver cómo se va moviendo. Muchas gracias, como siempre. Rodrigo, muchas gracias. Que tengan una excelente semana y un saludo cordial a tu auditorio. Ahí escuchamos a José Roberto Solano Pérez, gerente de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex.